Jesús es el Señor. Amados hermanos, hermanas, amigos, Dios los bendiga ricamente. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da en la comunión de poder seguir disfrutando esta palabra profética. Como dice 2 de Crónicas 20:20, no se nos olvide, creed en Jehová, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a iniciar un nuevo semestre con la palabra profética que tendrá por título el ministerio, los ministros del nuevo pacto, los ministros del nuevo pacto. Pero antes de entrar ahí, valdría la pena recordar qué fue lo que estuvimos mirando en este semestre. Nosotros somos ovejas que rumian, a veces se nos olvidan, pero aparte de eso hay hermanos que van llegando, que no tuvieron la oportunidad de seguir de cerca y queremos que ellos también entren, se acoplen para que podamos seguir caminando juntos como la iglesia de los primogénitos, que es el tema de esta semana. Entonces hagamos lo siguiente, aprovechemos esta primera parte de la comunión que se comparte los viernes por la noche y hagamos un recorderis de lo que estuvimos viendo en este semestre y luego entraremos en el primer punto de la semana, que es sobre nuestra identidad ministerial. Recordemos que el semestre anterior, la palabra profética, liberada en la estancia Árbol de la Vida, estuvo basada en 1 de Corintios y que el tema fue el nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto. Y vimos ahí cómo Pablo llegó y predicó el Evangelio, predicó a Cristo, 20 aspectos de Cristo, y muchos más quizás, por lo menos hay 20 registrados en la primera carta. Y ellos recibieron la palabra, les enseñó a invocar el nombre del Señor, se estableció la iglesia sobre el terreno como debe ser, una ciudad, una iglesia, les ministró toda la palabra que él tenía para ellos, de acuerdo al nivel que tenían. Y aparte de eso, ellos recibieron los dones y tenían unas herramientas básicas para vivir la vida de la iglesia. Pablo tuvo que, bajo la guianza del Espíritu, pasar a Éfeso. Algunos piensan que de pronto no encontró las condiciones de lo que él inicialmente sentía, hacer un centro en Corinto, que era una ciudad con mucho movimiento, con 2 puertos, y que pasaba mucha gente por ahí. Quizás ahí podría ser un centro de operaciones para ir hasta España, quizás. Y estuve entonces en Asia, y en esa ciudad que se llama Éfeso, que hoy pertenece a Turquía. Y allá supo que la iglesia no estaba bien. Ya vimos los 13 problemas por los cuales ellos padecieron. Entre ellos, división, problemas entre los hermanos, fornicaciones, comiendo sacrificado a los ídolos como se hacía antes, problemas en la mesa del Señor, problemas con los dones, una confusión bastante tremenda. Y el apóstol les escribe una carta que le envía con Tito y queda muy preocupado porque en algunos de esos apartes él de pronto fue fuerte y tenía una preocupación que hubiera herido a los hermanos. Pero qué bueno que la iglesia tuvo la recepción de esa carta, se arrepintieron, Tito vino con buenas noticias y ya vimos en el último capítulo, después de haberles hablado en el 15 de la resurrección, cómo ese proceso de la resurrección en ellos va produciendo unos resultados y se encuentran el fruto de ese trabajo de la resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces ahí encontramos, nos gozamos mucho de ver que hay un joven Timoteo que está haciendo la misma obra que Pablo hace. Necesitamos muchos Timoteos hoy, necesitamos un relevo generacional que se le pueda comisionar y ve allá muchos Titos, etcétera, muchos Lucas, muchos Estefanas, familias que abran sus casas, que sean para el servicio a los santos, para llevar adelante el propósito de Dios de traer su reino a la tierra.
Y luego entonces ya el Señor nos va mostrando cómo para este nuevo semestre entramos a un nuevo tema que se llama los ministros del nuevo pacto. Entonces, si hay un ministerio, se necesitan unos ministros. Entonces hay un inicio, hay un desarrollo de esa tarea que Dios quiere realizar hasta que se llega a un fin. Como ya vimos bien claro, lo que Dios quiere es insertar al hombre en Dios. Y Cristo es el modelo. Entonces él viene de la tierra, es engendrado en María, tiene un vivir humano perfecto, va a la muerte, paga por nosotros, luego resucita, llega a ser el Espíritu que da vida. Y en el día de la resurrección se le dice, como dice Hechos 13:33, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y es así como él pasa de ser no solo el unigénito, porque él sigue siendo el unigénito como Dios, con la deidad, él es único. Pero ahora hay el hijo primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros. Y el mismo proceso en el que él está en el Padre, como vimos en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este ministerio que hemos visto, el nuevo pacto, vimos en Juan 13, 14, 15, 16 al 17, y en 2 Corintios capítulo 3, que tiene unas características, que es un ministerio de justificación, de vida, en gloria. Y también vimos en 2 Corintios capítulo 1, que es un ministerio en resurrección. Todas estas situaciones han ampliado nuestra visión con respecto al nuevo pacto, y realmente debiéramos tener en nuestro corazón un sentimiento de avanzar, de dejar lo viejo atrás, de ir de gloria en gloria, y esa gloria es esa fuerza que Dios nos da para que nosotros podamos avanzar. Entonces la ley del pecado no nos ayuda, pero la ley del espíritu de vida nos ayuda. Y la palabra profética nos da dirección, y Dios nos ha dado estos apóstoles, profetas y evangelistas que periódicamente nos están ministrando los sábados, los domingos, cada vez que tienen una oportunidad, y nosotros hacemos bien en seguir esa palabra que es como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Dios nos dé la gracia para no perder esa visión y pagar el precio, porque este camino es estrecho, esta puerta es angosta. Aquí hay que tomar la cruz, hay que renunciar a muchas cosas. En lo personal, el viejo vivir, negar la vida del alma, consagrarnos al Señor, desarrollar los dones, tener compañeros espirituales, el vivir la vida de la iglesia en la casa, en el ambiente de donde nosotros estemos. Y no podemos perder tiempo, porque el tiempo que tenemos es corto. Cristo viene pronto. Mire la situación que estamos viviendo. Cuando habíamos vivido una pandemia como la que estamos viviendo ahora, en mucho tiempo no. Entonces eso está cumpliendo, es el cumplimiento de la profecía que el Señor dio a sus discípulos antes de subir a los cielos. Bien, entonces esta semana nuestro alimento diario tiene por título la iglesia de los primogénitos. El primer mensaje se llama así, la iglesia de los primogénitos, y donde fue un mensaje liberado por nuestro hermano Pedro Don, mensaje número 1 de la Conferencia Internacional de febrero, donde el Señor da un salto, porque si tenemos el pacto y no tenemos los ministros, no vamos a lograr la meta que Dios quiere. Y Dios quiere que todos los hijos de Dios, todos esos escogidos, predestinados, redimidos, regenerados, y nos demos cuenta que somos esos ministros, que ahora somos los llamados, pero que Dios quiere también que seamos los escogidos, que seamos los que crecemos, los que maduramos, los que valoramos el derecho a la primogenitura, que estaremos desarrollando de mejor manera el domingo. Pero ahora yo creo que vamos a aprovechar el tiempo, aparte de lo que ya se ha compartido, para que nosotros sepamos cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad ministerial. Porque hoy estamos en un mar de confusión, de que hay una escuela
que habla así, la otra habla así, unos enfatizan la ley, otros enfatizan los dones, otros enfatizan la prosperidad, el pare de sufrir. Todas esas escuelas están y nosotros lo alcanzamos a escuchar a través de los medios, las redes sociales, tal suerte de que llega un momento en que uno, tal vez un recién convertido, no sabe cómo es ni para dónde coger, y algunos que han leído la Biblia dirán, bueno, ¿y por qué esto no funciona como funcionaba en la época de los apóstoles? Es que yo sí quiero, pero yo leo una cosa en la Biblia y lo que se practica es otra. Entonces nosotros necesitamos ver que si estamos en la vida de la iglesia, yo no debo estar aquí para complacer a mi esposa, a mis hijos, porque me siento bien, porque los hermanos me caen bien. No. Si ya vimos en Corinto de que la vida de la iglesia es un hospital donde Dios trae de distintas razas, condiciones sociales, formaciones diferentes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, pobres, ricos, intelectuales, y humanamente eso no sería posible, la convivencia ahí, pero es ahí donde nosotros tenemos que alabar al Señor, que el Espíritu y la Palabra hacen ese trabajo y nos van perfeccionando, de tal manera de que comenzamos a experimentar que amamos a los hermanos, que estamos aborreciendo al mundo, que me gusta la Biblia, que me gustan las reuniones, que pago el precio por eso, que vale la pena. Eso me da confianza, el saber dónde estoy, que es conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo llegué a la vida de la iglesia, nací en hogar cristiano y en mi adolescencia tuve esa búsqueda aquí y allá, y bueno, hasta que tomé la decisión que no buscaría más, hasta cuando Dios no me mostrara, porque una cosa era lo que leía en la Biblia y otro lo que se veía. Gracias al Señor que en la universidad donde me formé había un hermano que ya tenía la visión en la vida de la iglesia, y Dios lo dio a que me compartiera. Asistía a las reuniones, y en esa época había una familia que había ido de Brasil. Recientemente se había compartido la conferencia sobre Génesis, y yo tenía una necesidad grande, y parece que Dios me mandó la palabra que yo estaba necesitando en ese momento. Y hermanos, y vine con mi esposa, el hijo mayor todavía no había nacido, y luego vinieron mis familias, y todos fuimos cautivados porque era claro, era conforme, no era conforme a la mente humana, al interés humano, era conforme a la revelación que Dios tiene en la Biblia a través de sus apóstoles, y eso nos dio confianza. Vimos que eran imperfectos, pero que la visión era clara y el objetivo era claro, que valía la pena invertir ahí, que sabíamos que eso tenía sus etapas, y por la misericordia de Dios hemos estado acá. Entonces, tener esa identidad ministerial es bien importante. Podríamos decir entonces que nosotros no nacimos de nada, como dice el hermano Pedro Don, sino que tenemos un origen bien definido. Y nuestro primer ministro del Nuevo Testamento es el Señor Jesús, y vamos a leer algunas citas brevemente. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Lucas, nosotros podemos leer en el versículo 23, Jesús vino mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, mire, él se bautizó a los 30 años. Y si usted lee el versículo 21, dice que Juan el Bautista bautizaba, y cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí inicia el Señor su ministerio. Ahí él fue engendrado por el Espíritu en su aspecto esencial de vida, pero luego ya lo vemos aquí, que el espíritu económico, el espíritu de poder lo cubre, y cuando ya usted mira, él pasa la tentación de Lucas 4, él rechaza todo lo que el enemigo le ofrece, y él comienza a predicar el Evangelio. Y cuando llegó a Nazaret, allá en la sinagoga, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire esa comisión que él recibió, y no se quedó con ella, sino que la va desarrollando: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él comienza a predicar y gana muchos, pero él sabía que este ministerio no era solo para él, sino que él tenía que formar otros que le dieran continuidad, porque el Señor en su ministerio terrenal, una vez muriera y redimiera a la humanidad, él resucitaba, ascendía a los cielos. Al tercer cielo iba a ser declarado el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, Rey de reyes, Señor de señores, y entonces iniciaría un ministerio celestial y enviaría al otro Consolador, al Espíritu de realidad, a la tierra a convencer de pecado, de justicia, de juicio, y a convencer a los pecadores a ser bautizados en un cuerpo para que el Espíritu y el cuerpo cumplan lo que hace falta. Del propósito de Dios en esta época es colocar todos los enemigos que Dios tiene por estrado de sus pies. Y es así como después de haber predicado, él junta un grupo de discípulos, y en Lucas capítulo 6 del 12 al 16 él dice que pasó la noche orando en el monte, y cuando descendió escogió a 12. Ya sabemos quiénes son: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, etcétera, y también Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y ahí Dios los entrenó, y luego que murió y resucitó, se metió en ellos, y en Hechos, en Juan 20:22, les sopló el Espíritu dentro, y les dijo que se queden en Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo de poder fuera dada, y ellos se quedan 10 días orando, y en ese lapso se dan cuenta que el número de apóstoles está incompleto, y en Hechos capítulo 1, orando, el versículo 24 dice: orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas. Entonces ahí estaban dos candidatos, que era Justo y era Matías, y el Señor escogió a Matías. Ya en el capítulo 2 el Espíritu Santo de poder llega, y ese hombre que se llamaba Pedro, que siempre había aparecido en el Nuevo Testamento como alguien muy rápido, que tenía dificultades, dice que entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Ahí él, lleno del Espíritu Santo, predicó, y se salvaron 3,000 personas y se bautizaron de una vez. Y ahí Pedro comenzó ese liderazgo de los 12, y tenía ahí mismo juntamente con él un cooperador bien importante, que era Juan, porque mire usted en Hechos capítulo 3 versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ese día se encontraron con un cojo de nacimiento, y fue sanado en el nombre del Señor. La iglesia comenzó un periodo hermoso, porque el evangelio de la gracia, el evangelio del reino se predicaba, muchos creyeron, pero la condición era: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y el enemigo comenzó a atacarlos fuerte. Ya vemos en Hechos capítulo 8 la muerte de Esteban, como Saulo de Tarso consentía, y fueron esparcidos, dice el versículo 4, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces llegaron, les tocó irse para el mundo gentil. Y en el capítulo 11 de Hechos se ve que ya están en Antioquía, y comienzan a predicarle también a los griegos. El capítulo 11 de Hechos, versículo 20 y 21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí surge entonces la iglesia en Antioquía, que se convierte en un centro de obra. Como nosotros sabemos, ya en el capítulo 9 el Señor se le presentó a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, y le dice: ¿por qué me persigue? Manda a Ananías que lo bautice y que lave sus pecados invocando su nombre. Él comienza a predicar en Damasco y se convierte por su beligerancia en un factor de podríamos decir, de confusión, porque
hubo un choque con los judíos y tuvieron que sacarlo de ahí. Estuvo en Jerusalén, se presentó, le tuvo miedo, Bernabé lo presentó, después tuvieron que mandarlo para Tarso de nuevo, y el Espíritu Santo usó a Bernabé para traerlo de regreso a Antioquía, o mejor dicho, traerlo no de regreso, sino traerlo de Tarso a Antioquía, que era la iglesia donde Dios estaba formando un nuevo centro de obra, ya que la religión y la persecución que hubo en la época inicial en Jerusalén hizo imposible que el evangelio se esparciera ahí. Entonces llegan a Antioquía, y en el capítulo 13 de Hechos vemos cómo él está ahí con otros 4 hermanos, donde Bernabé es el primero que está mencionado ahí y Saulo es el último. Pero estaban ellos ministrando al Señor y ayunando. Mire que aquí está el espíritu y el cuerpo llevando adelante la obra. Dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y entonces salieron y predicaron el evangelio. Y nosotros sabemos que Pablo tuvo un ministerio bien bendecido por Dios, y él predicó en Galacia, predicó en Asia, predicó en Acaya, predicó en Macedonia, y finalmente fue martirizado en el año 67 debido a la persecución que desató Nerón. Pero él dejó todas estas 14 epístolas que contienen la revelación de la economía de Dios, que como leímos a semanas pasadas, en 2 Corintios 12 dice que lo llevaron al tercer cielo. Pero el apóstol Pablo, como hemos dicho, murió, y en el año 69, según la historia, el apóstol Juan llegó a Éfeso. Más tarde estuvo en Patmos, y en Éfeso, que había un centro de obra, él comenzó su ministerio. En Juan capítulo 21, cuando Pedro le preguntó al Señor que se refería a Juan, el discípulo amado, le dijo, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entendieron que era que Juan no iba a morir, pero la Biblia no dice que no iba a morir. Entonces la revelación ahí es que el ministerio de Juan iba a perseverar hasta que el Señor Jesús regrese. Ese ministerio de Juan es un ministerio de espíritu y vida. Juan es aquel que dice que el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es aquel que dijo que en el primer y último día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir. Entonces él habla que el espíritu da vida, que la letra mata, pero el espíritu vivifica, con espíritu y con vida. Las revelaciones de Pablo, se necesita que estar uno bajo el ministerio de Juan para que eso se vuelva una práctica y una realidad. Si no, eso queda solamente en conocimiento. Y eso fue lo que le pasó a los efesios, y Pablo tiene que decirle en 1 Timoteo 1, como te rogué, 1:3, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas ni presten atención a Pablo. Entonces aquí se ve de que las iglesias estaban dejando de lado la enseñanza del apóstol Pablo. Gracias al Señor por Pedro, que dice que esas palabras hay que prestarles atención porque algunos las están torciendo. Pero Juan retoma en muchas de las revelaciones que están en Efesios, concuerdan con muchas de las puntos que también Pablo, el apóstol Juan, toca en sus epístolas: la vida, el verbo, todas estas cosas, y eso es una gran ayuda para nosotros. Hay uno de los versículos clásicos que a mí me gusta del ministerio de Juan, está en 3 de Juan, y yo creo que eso resume un poco la importancia de ese ministerio, que dice, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad. Entonces necesitamos conocer la verdad, comer la verdad, llenarnos de esa verdad, pero también vivir la verdad, porque si no esto se vuelve solamente teórico. Nosotros hoy estamos sobre el ministerio de Juan, ministerio que es para que vivamos la vida de Cristo, vivamos en el Espíritu, andemos estoicamente juntos, siguiendo en una misma dirección y predicando el Evangelio del Reino, trayéndolo hasta lo último de la tierra y haciendo que el deseo de Dios,
que es meternos a todos en el Padre, se cumpla en este tiempo. Usted y yo tenemos esa gran oportunidad, como vamos a ver el próximo domingo. Somos los obreros de la última hora. Dios nos ha traído a la iglesia de los primogénitos. Tenemos una gran posibilidad, no solo de ser llamados, sino escogidos. Por lo tanto, alabamos al Señor por esta primera parte y quiero orar para que el Señor nos bendiga. Señor, te doy gracias por esta mañana, que tú, este día que tú nos has permitido estar en tu presencia, Señor, y oramos para que tu palabra pueda producir fruto en cada uno de nosotros. Corre el velo, que podamos ver a cara descubierta tu propósito y que podamos darte gracias por tu propósito eterno revelado, por la enseñanza de los apóstoles, por la comunión de los apóstoles, por la palabra, por el Espíritu, por los profetas que tenemos hoy que nos están abriendo las Escrituras. Y ahora, Señor, pedimos perdón por el tiempo perdido, pero ahora nos reconciliamos contigo, nos lavamos con la sangre y pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo. Bendecimos a cada uno de los oyentes, cada uno de los hermanos. Bendice tu iglesia y llévanos adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, feliz disfrute, y este domingo por la mañana estaremos disfrutando de la segunda parte. Jesús es el Señor.